le pidiera a usted, padre o madre o abuela, abuelo, que mire a los ojos a su hijo, a su nieta, a su nieto, a su esposo o a su esposa, y le haga una pregunta. Ya voy a decir qué pregunta. O si le pidiera a ti, joven, adolescente, hijo universitario que todavía estás ahí en casa, o profesional joven, que te le quedes viendo a los ojos a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, y le hagas una pregunta. O compañeros de ministerio, diáconos, con algún compañero diácono, diaconisa con alguna diaconisa, le vea a los ojos a alguien de su equipo y le haga una pregunta. Una pregunta que quizás para algunos es muy común, pero quizás para otros es incómoda. Y para otros quizás no habría una respuesta espontánea, o quizás habría una respuesta muy, pero muy incómoda y difícil. La pregunta es: ¿me amas? Y aunque pudiera parecer lógico que un esposo y una esposa se ven seguido a los ojos y responden esa pregunta con tanta naturalidad: sí te amo, claro que sí, no me debes ni preguntar eso. Pero yo les aseguro que aquí puede haber un padre que tiene años de no ver a su hijo a los ojos y le ha dicho: te amo y quiero que sepas que te amo. Y quizás por eso un hijo que pueda estar acá o una hija ve a su padre y a su madre y dice: no tendría el valor de preguntarle: ¿me amas? Es una pregunta incómoda. Hay una escena que ustedes la conocen súper bien, que se encuentra en Juan capítulo 21. Después de haber desayunado muy, pero muy bien los discípulos, con un desayuno preparado nada más y nada menos que por el creador de todo el universo, por un desayuno preparado por aquel que hacía unos días ha dado su vida por el mundo entero, por aquel que ha vencido la muerte y ha resucitado, y ahora está de nuevo allí con sus discípulos, tratándolos de manera muy natural, muy amigable. Les ha preparado un desayuno, han comido, se han visto los unos a los otros, pero hay allí un discípulo en ese grupo, en esos 11, que ese desayuno no le cayó del todo bien, porque hay pensamientos en su cabeza, hay un tráfico de preguntas que se hacen en la cabeza. Y es que ese discípulo hacía unos días le ha fallado a su maestro, le ha fallado a su Señor. Ahí está Pedro, desayunando y observando, desayunando y pensando: ¿qué me irá a decir Jesús cuando tenga la oportunidad de mirarme a los ojos? ¿Qué me irá a decir Jesús? ¿Será que me irá a dar un sermón sobre la obediencia, la lealtad? Ahí está Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos, y llega el momento, un momento crucial, una escena. Vemos allí una foto tomada hace 2000 años. Vemos allí a Jesús y le dice: Pedro, vamos a caminar un momento. Imagínense ustedes que son Pedro, y le dice Jesús: vamos a caminar un momento, Pedro. Y Juan, que está queriendo escribir su último capítulo, dice: Juan, esta no me la pierdo. Y comienza Juan a caminar algo cerca de ellos. Ustedes han leído allí Juan capítulo 21. Y cuando van caminando, Jesús le dice a Pedro:
Juan 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oremos que el Señor nos hable esta mañana. Padre, háblanos. Abrimos nuestro corazón para que sea tu palabra la que nos anime, nos motive y, si es posible, nos incomode, nos confronte, nos exhorte. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar retados, desafiados. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. He estado pensando por muchos días. Esta escena y esta conversación es un diálogo, y me he puesto casi en los pies de todos los que participan allí, y me puse en el lugar de Jesús, como que si yo hubiese sido el maestro de Pedro, y ahora Pedro tengo la oportunidad de tenerlo frente a frente. Pedro me ha negado hace unos días. Pedro ha dicho que ni me conoce, y después de haber pasado tanto tiempo juntos, Pedro ha dicho que no me conoce. Entonces pensé en algunas preguntas que yo le hubiese hecho a Pedro. La primera pregunta, y quizás así al grano, le hubiese dicho: Pedro, no amable, no, con firmeza. Así enseñan en algunos entrenamientos de liderazgo, ¿sí o no? Si vas a tener gente a cargo, hablarle con firmeza, hablarle con convicción. Así que le hubiese dicho: bueno, esta gente se me está saliendo de control, ¿verdad? Así que, Pedro, vení para acá. Bueno, y no lo voy a hacer a solas, que oigan los demás, que sepan aquí quién manda, quién dirige. Pedro, ven para acá. ¿Qué pasó esa noche? Quizás así le hubiese dicho yo. O quizás me hubiese puesto más teológico y hubiese dicho: bueno, yo le hice una promesa a este Pedro. Le dije que él iba a ser el que iba a dirigir la iglesia. Así que bueno, vi que ya flaqueó allí, pero vamos a ver. Pedro, ven para acá. Mira, yo sé que me fallaste, pero bueno, todos fallan. Además no fuiste el único, todos se fueron. Si quisiera escoger a uno, todos me fallaron. Así que, Pedro, te voy a hacer una pregunta. Si me pudieras hacer un resumen del Sermón del Monte, Pedro, ¿podrías hacerlo en 3, 4 páginas? ¿Podrías hacerme esa tareita para dentro de 2 días? Un resumen del Sermón del Monte. O quizás hubiese dicho: Pedro, mira, yo quiero que seas el líder de la iglesia. Y el líder de la iglesia, mira, van a haber muchas denominaciones, pero Pedro, yo quiero que vos seas de la misión centroamericana, Pedro. Amén, hermanos. Y de Maranata. Así que, Pedro, yo necesito que tu teología sea profunda, Pedro. Así que, Pedro, necesito que por favor, sin ver nada, no copies, me digas las 5 doctrinas fundamentales del cristianismo, Pedro. Te voy a dejar a cargo. Así que, Pedro, necesito que estés listo, que estés preparado. O quizás me hubiese puesto más estratégico, pensando que iba a ser el proyecto, oigan bien, más grande de la historia, el cristianismo. El cristianismo, hay un antes y un después, literalmente, ¿sí o no? Antes de Cristo y después de Cristo. Las cosas cambiaron a nivel mundial, a nivel global.
Así que se va Jesús, viene el Espíritu Santo, pero tiene que haber una persona que lidere, que inicie, que sea el fundador de los discípulos. Está Jesús, el que protagoniza toda la salvación, la redención, pero debe haber alguien. Así que, Pedro, mira, me ha fallado, todos se dieron cuenta, ya lo saben, pero ven, Pedro, sentémonos. Mira, discípulos, por favor, si quieren tomen vacaciones, pero con Pedro yo tengo una encerrona. 3 días completos con Pedro. Pedro, tráete la computadora, bueno, en aquel tiempo no había, tráete unos pergaminos, trae de todo porque vamos a trabajar, Pedro. Vamos a trabajar 3 días. Pedro, vamos a ver, decime, Pedro, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para poder tener una iglesia buenísima, una iglesia grande, una iglesia que sea fiel? Pedro, escribamos las estrategias. ¿Qué estrategias, Pedro? Ahí está Jesús. Y qué bueno que yo no fui Jesús, porque en todas hubiese fallado, en todas. Como maestro de Pedro hubiese fallado. Qué bueno, porque Jesús toma a Pedro. Es una plática muy, pero muy profunda. Es una plática muy determinante. Es una pregunta muy, pero muy fundamental. Pero Jesús le hace una pregunta a Pedro. Una pregunta para luego decirle: te confirmo la tarea que ya te había dicho 2 veces. En 2 ocasiones Jesús le ha dicho eso a Pedro. La primera ocasión es cuando Jesús protagoniza la pesca milagrosa que ustedes ya conocen. Luego Pedro viene y dice: bueno, de veras, Jesús, yo no soy digno de estar en esta barca contigo, uno de los dos tiene que ir, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que Jesús le dice: Pedro, de aquí en adelante ya no vas a pescar peces, de aquí en adelante vas a ser pescador de hombres. Le está dando una misión. Más adelante le dice: Pedro, a ti te voy a dar, ¿qué? Las llaves del reino. Los teólogos coinciden en que se refiere a que Pedro es quien da esos 2 primeros sermones, que son miles de personas llegando al cristianismo, y bueno, lidera a los discípulos que Jesús deja. Así que ahora Jesús por 3ª vez le va a confirmar el ministerio a Pedro, pero quiere que Pedro responda a una pregunta. Pedro, ¿me amas? Eso. Y las 3 veces le confirma el ministerio. Ustedes ven allí el texto. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y en la 3ª vez dice Juan que Pedro se entristeció. Así dice. Y le dijo: Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora, en la preparación de este mensaje, me puse también en los pies de Pedro. Pedro, si yo hubiese sido Pedro y escucho esa pregunta: Pedro, ¿me amas? Obed, ¿me amas? Y es fácil decirle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mi pregunta más profunda que me hice preparando este mensaje es: ¿de veras le pudiera responder hacia el Señor? Si hubiese sido Pedro allí oyendo a Jesús, o si Jesús viniera ahora y dijera: yo quiero tener un tiempo, no hay prisa, no hay ninguna prisa, un tiempo con cada uno de ustedes allí, y yo quiero hacerles una sola pregunta. ¿Me aman? Ricky, ¿me amas? David, ¿me amas? Jesús bajando, el Hijo de Dios, el Cordero, el León de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
el creador de todo, dice Colosenses, porque por Él, en Él y para Él fueron creadas que todas las cosas. Una entrevista personal diciéndome, ¿me amas? ¿Nos temblaría la mano, hermanos? ¿Nos temblaría la voz? Pedro respondió, sí, Señor, te amo. En ningún momento Pedro dice, no sé, Señor, no sé si te amo. Pedro respondió, te amo. Y Pedro no estaba mintiendo. Pedro no está solamente saliendo del compromiso. Pedro sí amaba a Jesús. Permítanme. ¿Qué podría evidenciar que usted, Pedro y yo podríamos responder con tanta confianza a Jesús, te amo? ¿Qué podría evidenciar? Mi servicio. Supieran ustedes, este pastor, porque no me conoce, de todos los que están acá, yo soy de los primeros en esta iglesia y he estado en todos los ministerios de esta iglesia. Así que seguramente yo le puedo responder al Señor, te amo. ¿Será eso lo que vio Jesús en Pedro? Otro podría decir, este pastor no sabe de dónde yo me he graduado, ¿verdad? No, hombre, si yo tengo estudios bíblicos, teológicos, he estado acá en todos los estudios bíblicos que han hecho, he venido con mi libreta, siempre he anotado, así que yo estoy seguro que yo amo a Jesús. Lo que no sabes cuántas almas he ganado para Cristo. Eso podría ser nuestra evidencia externa de que amamos a Jesús. Hay varias que se encuentran en Pedro, pero yo quiero solo pensar en esta mañana en dos cosas que nos dicen los evangelios acerca de Pedro y por qué Jesús está allí parado frente a Pedro. Y Jesús, cuando oye que Pedro le responde, sí te amo, en ningún momento Jesús le reprocha. Lo acaba de negar hace unos días, pero allí está Pedro diciendo te amo y Jesús no le dice, si me amaras no me hubieras negado. Eso no es alguien que ama. Jesús no le dice eso. Dos cosas. Número uno, arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es lo que hay en Pedro que a Jesús le da evidencias que es un discípulo que ama? Miren, regresemos otra vez a ese encuentro maravilloso con Pedro la primera vez. Jesús y Pedro y los demás que están en la barca. Viene lo que se le conoce como la pesca milagrosa, ¿verdad? Se conoce muy bien como la pesca milagrosa. He escuchado tantos mensajes de la pesca milagrosa, mensajes motivacionales, que literalmente dicen, bueno, invite a Jesús a su barca y sus peces van a sobreabundar. Invítelo, llevas a Jesús en tu barca, si no lo llevas, invítalo porque los peces van a abundar, tu empresa va a abundar, tus negocios van a abundar, tus estudios van a ser excelentes. Eso no pasó con Pedro. Sí pasó la pesca milagrosa, pero justo cuando sucede la pesca milagrosa, que cualquiera podría decir, ahí está Pedro, minutos antes, frustrado, remendando las redes, no pescamos nada, no tenemos, y ahí está ahora, minutos más tarde, la escena cambia. Ahora Pedro tiene esa barca llena. Cualquiera podría decir, éxito, victorioso, Jesús, te invito mañana, ven de nuevo, vamos a pescar. ¿Saben qué hace Pedro? Se arrodilla, se postra y le hace una petición inusual a Jesús, de esas oraciones que casi no escuchamos. Le dice Jesús, te tienes que ir. O me voy yo o te vas tú, pero no podemos estar cerca, Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, Jesús.
yo soy hombre pecador. Pedro, lo que se acaba de dar barca, es alguien mucho, mucho más grande que él. Cuando Pedro sube a la barca y se van al mar, Pedro le dice a Jesús, maestro. Pero cuando sucede esa escena, Pedro le dice, Señor, el Curios, el grande. Así que Pedro está allí arrepentido, diciéndole, Señor, yo soy pecador, no soy digno de que tú estés en mi barca. ¿Y saben qué piensa Jesús? Estos son los que yo quiero. Yo no quiero aquellos que se justifican. Yo no quiero aquellos que andan por la vida siempre creyendo que por su moralidad, por su conducta, por su buena vida de iglesia, buena vida de ministerio, son mejores que otros. Dice Jesús, yo quiero personas que se arrepientan. Y han pasado 3 años y Pedro vuelve a evidenciar él mismo que es un pecador porque acaba de negar a su Señor. Y Pedro, en lugar de irse a ahorcar, que es símbolo también de orgullo, que es símbolo de soberbia, Pedro se va a llorar amargamente, arrepentido de su pecado, arrepentido de su pecado. Así que Pedro está allí frente a Jesús diciéndole te amo. Jesús dice, sí, porque te arrepientes. Y estoy seguro que si vuelves a fallar, Pedro, te vas a volver a arrepentir. Porque también, así como le ha fallado hace unos días, así ha llorado amargamente por haberle fallado al Señor. Yo les pregunto a ustedes, ¿hemos negado a Jesús los últimos días? En alguna u otra forma, hemos negado a Jesús. ¿Saben? En esa parte podría ser que nos parezcamos a Pedro. Y si somos honestos, diríamos sí. Yo creo que con esto que yo hice, que dije, que pensé, yo le negué. En eso nos parecemos mucho a Pedro. Pero ¿cuántos hemos llorado amargamente, con dolor en el alma, diciendo le fallé a mi Señor, aquel que me escogió siendo nada yo, siendo lo más vil, aquel que dio su vida por mí, fue clavado en una cruz, sufrió aquella corona de espinas por amor, porque así lo dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él me da un enorme regalo y yo le fallo, pero no lloro. Pero comienzo a ver esas fallas. Pero aquel falla peor que yo. No, pero aquel fue corriendo, diría Pedro. Yo por lo menos allí escondidito, pero lo seguí. Aquellos que se fueron corriendo deberían de estar mal. Yo no, yo hice algo por Jesús. Pedro llora amargamente porque le ha fallado al Señor. Así que allí está Jesús con Pedro en ese diálogo, y Jesús lo que está viendo allí es a un hombre que cuando falla se arrepiente, que cuando peca se arrepiente. Necesitamos ser como Pedro, necesitamos evidenciar nuestro amor a Jesús, que cuando fallemos nos duela, nos entristezcamos y pidamos perdón a Él. Y fíjense que yo pensé en algo. Iba conduciendo, iba pensando en este mensaje y le hice una pregunta a Jesús. Jesús, ¿por qué no tocaste el tema de la negación de Pedro? Si 2000 años después vamos a conocer de la negación de Pedro. Si Pedro bien podía escuchar allí una lección, Pedro,
te voy a dar 4 ideas para que no me niegues, para que no me vuelvas a negar. Y le preguntaba a Jesús, conduciendo, Jesús, ¿por qué no le preguntaste eso? Y se me vino a la mente un concepto bíblico, teológico, que nosotros lo creemos, pero para mí fue como que era la primera vez. Porque ese pecado de Pedro ya estaba en lo más profundo del mar. Perdonado. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Es que esto es para emocionarse. Esto es para decir, esa falla que le puse a los pies de la cruz y le dije, Señor, perdóname, perdóname. Y después nosotros venimos y adoramos y cantamos, sintámonos libres. ¿Saben por qué? Porque esos pecados están en lo más profundo de la mar. Porque Señor perdona. ¿A quién perdona? David, el rey David, nos da la clave. ¿Quién perdona? Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Hemos visto tantas fallas, hemos visto pastores fallar. Mi esposa me decía esta mañana, otro pastor de la farándula encontrado en un hotel con un amante. Y yo le decía, tristemente, lastimosamente, es porque muchos son como aquel burro que entró con Jesús. Y hay una canción así mero de caricatura, ¿verdad? Que dice, burro, no te equivoques. Si los aplausos no eran para ti, eran para a quien llevabas tú. Creo que muchos líderes, pastores, somos como ese burrito, que se nos olvida que nuestra vida debe ser de continuo arrepentimiento y de amor y de relación con Dios. Pero la gloria no es para nosotros. Por más cámaras, por más youtubers que lleguen a ser los pastores, por más escenarios, lugares que lleguen a llenar, solo somos siervos del Señor. Segundo elemento que encontramos en Pedro, convicción. En Juan 6:68, atrasito, Juan 6:68, Pedro dice algo que deberíamos nosotros quizás memorizarnos, repetirlo, vivirlo. Dice San Juan 6, vamos a leer el 67 y el 68. Le respondió Simón Pedro, desde el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió ¿quién? Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, además de ser una persona con un corazón sensible, arrepintiéndose cuando fallaba, Pedro tenía convicción. Y lo vemos más adelante también. Si ustedes rápido, la última cita que quiero compartir, Hechos 4:12, versículo que para aquellos que evangelizan creo que es primordial conocerlo. Hechos 4:12 son palabras de Pedro y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, no sabemos esos versículos, pero ¿saben qué? En el contexto que Pedro ha dicho esos dos versículos, San Juan 6:68 y Hechos 4:12, los contextos son completamente diferentes a los nuestros. El contexto de Pedro en Juan es, mucha gente comienza a retirarse. Mucha gente comienza a decir, no, esto del seguimiento hasta la muerte, no, eso ya no va conmigo. Entonces Jesús ve que la gente se está yendo, Jesús como que no pasa nada,
los discípulos le dicen, mira, mucha gente se está yendo, y Jesús responde, no tan diplomáticamente, como dice, ¿y ustedes se quieren ir también? En otras palabras, por mí, dice, no pasa nada, se quieren ir. Y Pedro responde, Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. En el otro contexto de Hechos 4, es un contexto de peligro, es un contexto de muerte, es un contexto de cárcel, es un contexto de tribulación. Pedro tiene que estar allí convencido a quién sigue. Y Pedro dice, en ningún otro. Otra vez, la misma idea de Juan 6, Hechos 4. No hay otro. No hay otro. Pedro está convencido que va a vivir por Cristo y a morir por Cristo. Palabras que Pablo va a decir en Filipenses 1:21. ¿Qué dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús no nos invitó a nada menos que eso. Iglesia Maranata, Jesús no nos invitó a nada menos que eso. Jesús no quiere una parcialidad de sus seguidores. Jesús no quiere que nos sintamos, palmadita, ya fuiste a la iglesia, muy buen chico, tus hijos. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que allí donde haya presión, Jesús quiere jóvenes allí donde haya esa cultura de fornicación, de pecado, de maldad, que allí ustedes digan, yo soy un seguidor de Jesús. No andemos con eso. Es que en la iglesia, es que tenemos allí un líder que siempre nos vive diciendo que si llegamos a fallar, nos va a ir mal en los estudios, quizás no vamos a terminar la carrera, alguien puede salir embarazado. No, Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nos paremos y digamos, yo no me puedo prestar a este mal negocio porque soy un hijo de Dios, porque no hay nadie más a quien seguir sino a Jesucristo. Convicciones, convicciones, vida y muerte. Por último, un presidente de Estados Unidos, que algunos lo recordarán, Harry Truman. En aquellos tiempos, él acostumbraba salir de la Casa Blanca. A veces se iba en el carro y pedía que lo dejaran por ahí, comenzaba a caminar en las calles de Estados Unidos. Y una vez se encontraba caminando y dice que en una caseta había un guardia y allí iba pasando el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso, según algunos, por lo menos en aquel tiempo, del mundo. Y ahí está este guardia cuidando y ve al presidente, termina de comer, el presidente llega, lo saluda, se limpia tranquilo y le dice, hola señor presidente, justo estaba pensando en usted. Así, sereno, tranquilo. Dicen los biógrafos que a este presidente toda su vida le impactó eso. Toda su vida. Que alguien de la nada dijera, justo estaba pensando en usted. Quiero decirles algo. Nuestro amor hacia Jesús, como la persona más valiosa, a quien le podamos mirar a los ojos y decirle, te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que no te puedo mentir, le puedo mentir al pastor, le puedo mentir a mis padres, le puedo mentir a mis hijos, le puedo mentir a mi líder, pero a ti no te puedo mentir, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Para llegar a ese nivel, además de arrepentirnos, además de tener esa convicción, eso solo se logra si andamos pensando en Jesús.
si andamos meditando en su palabra, si comenzamos a interiorizar lo que aquí dice, si comenzamos a pensar en aquel que nos dio la vida, si pensamos a meditar en aquel que un día va a volver por nosotros, si pensamos así, un día puede llegar Jesús y usted le puede decir: justo, estaba pensando en ti. ¿O en qué? Si nuestro corazón no está en Jesús, si nuestro mayor amor no está en Jesús, quiero decirles algo: en algo más va a estar, en alguien más va a estar, en un proyecto, en cualquier cosa. Oremos que nuestros pensamientos, que nuestro corazón esté en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque lo más importante para ti no es lo que hagamos, no es cómo lo hacemos, no es nuestro profesionalismo. Lo más importante para ti, Señor, es nuestro corazón. Y tú ves el corazón, Señor, de los más pequeños hasta los más grandes. Y tú ves lo más profundo de nuestro ser. Señor, si nuestro corazón está duro, ablándalo. Solo tu Espíritu Santo puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si nuestro corazón está alejado y han llegado otros amores a nuestra vida y nos hemos enamorado de nuestro éxito personal, nos hemos enamorado de nuestros títulos, nos hemos enamorado de nuestro nuevo trabajo, nos hemos enamorado de nuestros pasatiempos, nos hemos enamorado de nosotros mismos con egoísmo, con orgullo. Señor, ablándanos, solo tú puedes. Ablanda nuestro corazón y que tu palabra penetre como una espada hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, aquí estamos. Aquí estamos porque queremos mirarte a los ojos y decírtelo con todo el corazón: te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, porque eso puede ser posible solamente en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.